Si haces estas 7 cosas, aprenderás inglés en los próximos 6 meses. En este video te voy a dar paso a paso de cómo yo aprendí inglés personalmente y te voy a dividir el video en 7 pasos que yo tomaría si tuviera que aprender inglés o cualquier otro idioma desde cero. Les cuento que yo aprendí inglés aproximadamente hace unos 2 o 3 años. En el colegio inglés era la materia que menos me gustaba. A duras penas la pasaba con promedio de 3 y era porque memorizaba para todos los exámenes, no entendía los audios que el profesor ponía en la clase. Entonces siempre pensé que el inglés no era para mí, que no me entraba y que nunca iba a poder aprenderlo. La cosa cambió cuando entré a la universidad y en la universidad tenía que tomar sí o sí una clase de inglés para poder graduarme. Y como en ese tiempo yo estaba cursando una beca, necesitaba mantener mi promedio alto y claramente iba a probablemente perder esa materia o sacarla en 3 y bajar mi promedio. Lo que hice fue, 6 meses antes de tomar mi clase de inglés para la universidad, decidí aprenderlo por mi propia cuenta. Lo aprendí desde la casa, yo sola, con recursos casi gratis o muy baratos que les voy a compartir en este video. Y durante 6 meses de constante estudio, yo estaba estudiando muy fuerte para aprender inglés de 1 a 3 horas diarias. Fue cuando volví a la universidad a tomar esta clase y orgullosamente pasé mi clase de inglés con 5. Al momento de graduarme pude encontrar trabajo muy fácilmente por el inglés. Viajé a Estados Unidos, viví allá por 1 año. Entonces, si no hubiera sido porque en ese momento para mi universidad yo empecé a aprender inglés, mi vida hubiera sido completamente diferente. Yo no aprendí gramática. Tomé unos cursos al inicio de mi aprendizaje por el primer mes, los primeros 2 meses, cursos de inglés donde me enseñaban gramática, los tiempos, pero era más para relacionarme con el idioma, familiarizarme de cómo el idioma funciona, cómo está estructurado, pero mi aprendizaje no se basó en aprender únicamente gramática. El primer mes, primeros 2 meses, hacía 40 minutos diarios de gramática. El demás tiempo lo invertía practicando las cosas que van a ver en este video. Porque si ponemos un ejemplo en español y yo te digo, pásame una oración al tiempo pretérito perfecto, tú hablas español, tú entiendes español, es tu idioma nativo, pero se te dificulta la gramática en el español también. Tampoco soy muy partidaria de memorizar vocabulario para un examen. Si te dan una hoja de vocabulario con, no sé, 40 palabras y te dicen mañana hay un examen y debes aprendértelas para pasar este examen, la verdad es que no considero que aprendamos de esa manera. Lo mejor sería tomarte tu tiempo con las palabras que puedas recordar, pero memorizar solo para pasar exámenes o hacer trabajos, no considero que yo aprendí de esa manera. Si tú lo estás haciendo y te está sirviendo, perfecto, pero yo te estoy contando mi experiencia y que probablemente también puedas aplicar en tu aprendizaje. Lo que me pasaba también con cómo me lo enseñaban en el colegio o cómo aprendía inglés en las academias, porque también fui a academias cuando era niña y nunca aprendí tampoco, es que ellos te enseñan con un tipo de vocabulario muy académico, valga la redundancia. Hay palabras en esos libros o en esas clases que en la vida real se utilizan muy poco o solo se utilizan a la hora de escribir, y fue cuando yo empecé a consumir el idioma con películas, con música, con conversaciones. Me di cuenta que frases como I'm down, según el contexto, significan estoy de acuerdo, hang out, que es pasar tiempo juntos. Entonces ese tipo de frases, oraciones que la gente utiliza para hablar, no te las enseñan muy bien en los libros o en las academias. La mejor forma de aprenderlo sería como nosotros aprendimos español. Yo lo aprendí mucho relacionando el idioma, relacionando el inglés con imágenes. Si yo te digo traduce computador negro al inglés, vas a intentar traducir en tu mente la palabra computador, después la palabra negro en inglés. Pero si yo te muestro una imagen y te digo black, the color black, y computer, computador, es mucho más fácil relacionar black computer con una imagen de que te lo estén mostrando o te estén señalando que es black, a que simplemente memorizarte computador significa tal cosa, negro significa tal cosa en inglés. ¿Y qué contenido deberías consumir para relacionar con imágenes? Yo empecé con videos para niños. Pueden buscar en internet. Al principio puede ser un poco aburridor estar viendo videos para niños, pero son los videos que tienen vocabulario
mucho más fácil de entender y hay mucha imagen mostrándote en la pantalla. Entonces, si estás empezando, hay unos videos mucho más básicos que te muestran una imagen en la parte de abajo, qué significa esa palabra en inglés y alguien pronunciando esa palabra, para que vayas relacionando con imágenes más fácilmente. Una vez ya hayas escuchado los suficientes videos en inglés, ya hayas visto suficientes libros en inglés, es hora de irte a un nivel un poco más arriba. Yo escuchaba conversaciones de personas en una situación real. Les voy a dejar unos videos que yo miraba mucho y son conversaciones en el aeropuerto, en la tienda, que vas a un restaurante, hablando en inglés, pero lo hablan muy despacio, muy bien vocalizado para que tú, que estás aprendiendo el idioma, puedas entender mucho más fácilmente. Pero en general la idea sería relacionarte con el idioma viendo y consumiendo el idioma lo más posible. Subiendo el nivel, yo seguí con podcasts. Estos videos de conversaciones en general tienen los subtítulos abajo por si eres muy principiante, y los podcasts no tienen ninguno de los dos. No tienes la imagen para reconocer qué es lo que está pasando en la conversación y no tienes los subtítulos. Y al principio yo sé que puede ser muy retador, yo también estuve por ahí, no entendía absolutamente nada. Te recomiendo escribir en la aplicación de podcast de iPhone, puedes escribir podcast para aprender inglés, o en YouTube también hay una profesora que es nativa, que habla muy bien vocalizado, y escucharla a ella también te va a servir para mejorar tu escucha en inglés. Yo intentaba escuchar podcast mientras estaba lavando la loza, mientras me bañaba, mientras estaba en el transporte público, mientras estaba entre espacios entre clases. Entonces, entre más escuchaba y escuchaba, cada vez iba entendiendo más el idioma, y después con el tiempo decía, ya entiendo un 80%, ya entiendo un 90%, y me cambiaba un podcast que me dificulte un poco más entenderlo. Como ya se han dado cuenta, en inglés hay sonidos que son muy diferentes al español. Incluso en inglés hay sonidos que nosotros no tenemos en el español, y es importante que aprendamos estos sonidos a la hora de hablar para poder darnos a entender mucho más fácilmente cuando estemos comunicando algo, y al momento de escucharlo podamos reconocer cuál es ese sonido y cuál es esa palabra en inglés. Probablemente ya hayan escuchado de Elsa, la aplicación número 1 en inglés para mejorar tu pronunciación y hablar en el idioma. Elsa es una de las aplicaciones esenciales que yo utilicé al momento de empezar a aprender inglés, y lo que más me gustaba es que me daba una calificación de mi pronunciación, mi fluidez y mi entonación, comparándolas con un hablante nativo. Which? Biggest. My biggest which. La aplicación te permite practicar situaciones cotidianas, como esas frases o palabras claves que necesitas al inicio de tu aprendizaje. Entonces, con Elsa sí siento que mejoré mucho mi pronunciación y mi vocabulario al mismo tiempo. Y claramente tienes acceso a más de 1000 lecciones, 40 temas diferentes, desde conversaciones en la oficina, viajes de negocios, entrevistas, hasta temas más cotidianos como viajes, educación, comida y entre otras. Algo que me gustaba mucho es que también tienes acceso a una comunidad que está pasando por tu mismo proceso de aprendizaje, y esto te permite estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar con más personas. Si quieres probar Elsa, las personas que usen el primer enlace en la descripción recibirán 7 días gratis de Elsa, y con el segundo enlace pueden obtener un 50% de descuento en la membresía anual. Siguiendo con los temas de los sonidos, que es algo que también puedes practicar con Elsa, es que en inglés tenemos sonidos que pronunciamos diferente en español, como les venía diciendo. Por ejemplo, tenemos la TH en inglés, que es un sonido que no tenemos en español y se pronuncia sacando un poquito la lengua entre los dientes. Teeth. También tenemos la Z, que en español la pronunciamos como una S, pero en inglés vendría siendo como un sonido de abejita. Z, z. La R fue uno de los sonidos que más se me dificultó para aprender. Recuerdo que cuando estaba practicando la R, la practiqué hasta por 2 semanas enteras. Cuando estaba bañándome, cuando estaba haciendo cualquier cosa, yo estaba pronunciando palabras con R, como brother, sister, paper, varios sonidos en inglés que son diferentes en español. Les recomiendo que busquen en Google
estos sonidos o estas consonantes que suenan diferente y las empiecen a practicar con trabalenguas o simplemente repitiendo palabras como la R, paper, paper, paper. Al momento de que tú aprendas cómo se escuchan, vas a reconocer estos sonidos mucho más fácilmente y vas a darte a entender mucho más fácilmente también. En el inglés hablado, las personas no pronuncian exactamente como la palabra se escribe. Si tenemos en la pantalla what is it, al momento de hablarlo no van a decir what is it, van a unir todo y van a decir what is it, what is it. What is it that limits? A veces hablando rápido ni siquiera dicen see you, sino see ya, see ya. Okay, I'll see you a little bit after. No es pick it up, sino pick it up, pick it up. And then I pick it up in the first page. En la pantalla también les dejo una profe que ella lee en inglés y hace la conexión entre la última letra de una palabra y la primera letra de la siguiente palabra para que empiecen a practicar cómo conectar estas letras y no sonar tan robótico sino más fluido. Entonces es cuestión de paciencia. Otra forma también de aprenderlo es aprender las frases comunes. Las personas dirían en inglés. Al principio a mí se me dificultaba hablarlo porque me daba pena, no sabía qué responder, porque me podía quedar en blanco o simplemente no sabía qué decir. Entonces a preguntas como ¿cómo estás? Yo buscaba respuestas que un nativo diría a una pregunta ¿cómo estás? Para yo más o menos estar un poco más cómoda con lo que voy a responder. A preguntas como ¿how are you? How are you? No responder la típica frase del libro que es I'm fine, thank you, and you, sino frases más comunes como I'm great, what about you? O how are you feeling? How are you feeling? En vez de decir I'm sad, I'm alright, just a little tired, o intentar complementar esas respuestas y no quedarnos como con lo básico que nos dan en la clase o en una academia. Otra cosa para tener en cuenta también es dejar de usar las palabras como básicas, siguiendo el anterior tema, y hay un tema que todavía se me dificulta incluso hasta el día de hoy y son los phrasal verbs, que son dos palabras, significan una sola cosa. Por ejemplo, la palabra, el phrasal verb give up, don't give up, significa rendirse. Look for significa buscar. Pasar el rato, hang out. We're going to hang out at the park later. Estos temitas de phrasal verbs hay varios que se utilizan mucho, son muy comunes a la hora de hablar y es necesario aprenderlos para a la hora de verlos en una película, en un libro, podamos reconocer las dos palabras juntas y claramente por el contexto también. Otra forma de sonar un poco más avanzado en inglés, yo lo que hacía era buscar en Google sinónimos de la palabra tired, cansado, drained, o sinónimo de la palabra bad, awful, o sinónimo de la palabra angry, mad. Hay muchos sinónimos que la gente utiliza mucho más comúnmente, entonces es necesario ampliar nuestro vocabulario un poquito más avanzado. Por último, pero no menos importante, también lo que recomiendo mucho es hacer shadowing. En mi época yo lo hacía muchísimo, aunque todavía lo sigo haciendo. Cuando empecé a aprender inglés lo hacía mucho más. Y es que repetía lo que yo escuchaba. Si escuchaba en un video de YouTube algo que alguien estaba diciendo, yo repetía en voz alta. Incluso paraba el video, lo retrocedía, escuchaba de nuevo y lo repetía en voz alta. Cualquier conversación, cualquier cosa que yo escuchaba en inglés, intentaba repetirlo igual como lo decía el hablante nativo en voz alta. Lo mismo con los libros, cuando empecé a leer libros de niños y después pasé a libros más avanzados como de desarrollo personal. Los libros únicamente los leo en voz alta. Lo que no sé cómo se pronuncia en Google, cómo se pronuncia la palabra tal, y me da una pronunciación y yo la repito y la repito y la repito. Y esta repetición, tanto de estarla diciendo en voz alta, va a ser mucho más fácil recordarla la siguiente vez que la vayas a escuchar o la siguiente vez que vayas a leer esta palabra. Entonces, para mí shadowing fue algo súper clave, pues todos los puntos que les estoy dando en este video son claves para aprender el inglés, pero shadowing definitivamente es algo que sí les recomiendo que lo hagan sí o sí. Y si quieren saber yo cómo aprendí inglés de una forma más detallada, les voy a dejar unos videos en la pantalla, pero recuerden que únicamente con la práctica y con la constancia es que van a poder aprender el idioma mucho más rápido, o cualquier cosa que quieran aprender claramente. Entonces espero que estos puntos les hayan servido y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.